Buenas tardes, bienvenidos a Paradigmas, donde te enseñamos más sobre la sociedad. Hoy vamos a hablar sobre los conflictos. Se propone desarrollar un mapa general del conflicto. La primera posición hace referencia a la necesidad de entender el conflicto como una relación social que se establece entre dos o más individuos. De esto nos va a hablar más Jenny Herminia, que se encuentra al otro lado de la cámara. Cuéntanos, Jenny, ¿qué es el conflicto? Claro que sí, Mayu. Hoy nos enfrentamos a un gran conflicto, pero un conflicto que ha sido manejado de una forma diferente a como lo hemos venido viendo. Es decir, esto ha tenido toda una estructura del conflicto dentro de acciones no violentas. Esto tiene tres partes muy importantes. Están las personas. Por otro lado, hay todo un proceso que se ha venido viendo dentro de este conflicto y pues obviamente el problema que se ha generado para este conflicto. Dentro de las personas, pues obviamente hay dos fuerzas mirando a un lado distinto cada uno, ¿listo? Personas donde involucran comunidades, pero al mismo tiempo hay entidades. Todo esto puede generar un conflicto, pero hay involucrados y también hay afectados. Cada uno de ellos tiene percepciones, emociones y comportamientos totalmente diferentes. Están, por ejemplo, los que buscan sus intereses propios. Siempre quieren ganar y oponerse a los demás y son competidores. También están los intermediarios, que ellos median de igual forma para las dos partes, es decir, están comprometidos. También están los que satisfacen los intereses de los demás, pero también satisfacen los propios. Estos son los colaboradores. Por otro lado, están los intereses por los demás y todo lo evitan, es decir, se interesan sí por los demás, pero ellos quieren evitar. Se acomodan y son competitivos. Y también están los que eluden ni los intereses de los demás ni los propios, es decir, huyen del conflicto. Ahí están ese tipo de personas. Estas personas, dentro de las acciones no violentas, que es lo más maravilloso, Mayu, es que no se dejan deshumanizar. A pesar de todas las adversidades, no deshumanizan ni al otro ni a sí mismo. Siempre buscan una justicia sin violencia. Dentro del proceso que ha vivido todo este conflicto, que es una parte importante de la estructura, pues se ha generado toda una historia, toda una dinámica con un desarrollo. Esto ha sido medido por una escala de conflicto y se ha hecho un balance. Este balance del problema. El problema que en realidad es lo que ha enfrentado. Pero no ha sido un enfrentamiento con conflictos, no. La idea es humanizar este conflicto y que las relaciones entre los seres humanos sean eso, relaciones en donde se puedan resolver los problemas. Este problema, pues, se ha estudiado dentro de un análisis con los intereses y las necesidades de cada parte para saber qué se quiere, por qué se quiere y cuáles son las cosas que se quieren para resolver este problema. La idea es no usar la crueldad dentro de este conflicto, tener un autocontrol, manejar los miedos y las emociones negativas. Pensar con una finalidad de ser empáticos entre sí, a pesar de que haya dos miradas totalmente diferentes. La no violencia es una resistencia pasiva para este conflicto y busca que el pacifismo llegue a cada una de las partes. Esta estructura de conflicto, Mayuri, es la que se debería manejar dentro de todos los conflictos. Recuerden que conflicto no siempre quiere decir violencia. Esta estructura de conflicto nos habla precisamente de la no violencia. Y la no violencia es activa, es dinámica. Y los conflictos se convierten en soluciones que a futuro se convierten en soluciones del problema.
¿Listo? Gracias, Mayuri. Desde aquí no es más. Recuerden que esta es una gran oportunidad que este conflicto nos está enseñando para todos ustedes allá en estudio. También tenemos dos tipos de conflictos. Voy a hablar sobre el conflicto intratable, que se clasifica en prolongados. El prolongado es la periodicidad constante que se vuelve parte de la comprensión de la realidad de una comunidad. Es decir, se adopta el problema en lugar de dar solución al mismo. También tenemos el violento. Determina una forma radical de emocionalidad social, generando más conflicto. También tenemos el de difícil resolución. En esto es clave identificar que la solución no se presenta en términos pacíficos ni violentos, porque ninguna de las partes es capaz de doblegar al otro por la fuerza. Los costosos. En este caso, demanda la utilización de la mayoría de su capital y se convierte en un conflicto pluridimensional que tienden a incrementar la violencia. También tenemos los juegos de suma cero. Al estar en un juego relacionado de identidad y supervivencia, el conflicto adquiere una lógica de costo-beneficio, en la que la pérdida de cualquier elemento por el bando propio es una amenaza directa a la existencia misma del grupo, en beneficio del contradictor amenazante. Para finalizar, tenemos la agenda pública. Este conflicto es el factor central del desarrollo y definición de la vida e interrelación social. En este caso, entonces, hemos hablado a manera general de los conflictos más utilizados y ahora nuestro querido compañero Juan nos va a hablar sobre otro conflicto. ¿De qué se trata, Juan? Hola, vamos a hablar sobre los conflictos, sobre las raíces y la tipología de ellos. Es importante que entendamos que los conflictos se dan por la percepción de incompatibilidad, la escasez de algunos recursos o algunas recompensas y que tienen que ver con la interferencia de unas u otras personas. Es fundamental que entendamos que en cualquier conflicto sucede por la percepción de las personas involucradas, que la manera de percibir el conflicto, los objetivos, las intenciones o los motivos determinan según la intensidad de esta contienda. Es fundamental que entendamos la clasificación de los conflictos. Hay tipos de conflictos latentes que a veces se sabe que están internamente sucediendo exteriormente, pero no se habla tanto de ellos. Hay conflictos emergentes, conflictos y manifiestos. También encontramos conflictos intrapersonales que suceden dentro de mí, interpersonales que suceden con el otro, intragrupales que suceden al interior del grupo, intergrupales que suceden mi grupo con otro grupo. También tenemos conflictos internacionales que suceden dentro de diferentes países o conflictos mundiales. Hay también conflictos intranacionales que suceden dentro de una sola nación. Dentro de otra clasificación de los conflictos encontramos los conflictos tratables. Son conflictos que tienen una baja intensidad, pero que hay manera o una forma de dialogar, de comunicar, de entender cuál es la causa, qué es la razón, qué es lo que está sucediendo y se pueden tratar. Hay otros conflictos que son los conflictos intratables, que son de alta intensidad, en donde por lo general tienen que intervenir diferentes organizaciones para la resolución de este conflicto, en donde se tienen que ver la causa, los motivos de las dos partes, qué es lo que está causando este conflicto y que hace que no sea tratable a tiempo, que no se pueda resolver de una manera pronta o de una manera oportuna. También hay conflictos en donde hay colectivos implicados, en donde depende del tipo de comportamiento, de la temática y de la percepción. Es importante entender que todas estas clasificaciones de los conflictos nos ayudan a entender un poco el panorama, que a veces tenemos que entender cuál es el tipo de conflicto, cuál es la raíz, cuáles son los objetivos y las intenciones del conflicto para saber tratarlo. Es fundamental e importante que entendamos que siempre
puede ser por problemas de comunicación, por problemas de ideas o por problemas que pueden relacionarse con causas económicas o sociales.